Estimados colegas profesores, jóvenes estudiantes, agradezco de corazón el hecho de que puedan visitar mi canal. Quería comentarles lo siguiente. El pasado 27 de julio fue el examen de admisión de la Universidad Nacional del Callao y en esta ocasión quiero compartir algunos ejercicios resueltos tomados en dicho examen. Empecemos. Ejercicio número 27 nos piden reducir esta expresión y nos dan un dato importante, ¿no? El problema menciona que seno de alfa por coseno de alfa es distinto de 0. Este dato menciona en el problema. Entonces, este dato me dan para yo obtener los valores de alfa que no puedan ser admisibles. O sea, me dan este dato para descartar algunos valores de alfa. A ver, mira, acá lo que voy a hacer es multiplicar por 2 en ambos miembros y me queda 2 seno coseno. Eso viene a ser seno del doble. Seno del doble es distinto de 0. Seno del doble es distinto de 0. Entonces podemos decir que el ángulo es distinto de los k por pi, en donde recuerda que k pertenece a los enteros. Si 2 alfa es distinto de los k por pi, podemos despejar alfa y podemos decir que alfa finalmente es distinto de los k por pi entre 2. Alfa no puede ser un entero por pi medios, ¿no? Ahora, y aquí yo puedo decir que el coseno de 7 alfa, voy a analizar coseno de 7 alfa porque va a aparecer en la expresión n. ¿Qué pasa con el coseno de 7 alfa? ¿Qué valores no puede tomar? Si alfa no puede ser k pi entre 2, entonces coseno de 7 alfa, ¿qué valores no puede tomar? A ver, reemplázalo. Quedaría 7k pi medios. Si k vale 0 sería coseno de 0. Y coseno de 0 es 1. Entonces cuando reemplazamos obtenemos que el coseno de 7 alfa no puede ser 1. Ahora reemplaza y que k valga 1. Si k vale 1 quedaría coseno de 7 pi medios. 7 pi medios está en la parte de arriba de la CT, ¿no? Y ahí no hay coseno, ahí el coseno es 0. Entonces cuando reemplazamos, el coseno de 7 alfa tampoco puede ser 0. Si seguimos analizando, el coseno tampoco puede ser menos 1. Entonces, son los valores que coseno de 7 alfa no puede tomar si es que alfa es distinto de k por pi entre 2. Bien, esto vamos a usar en la expresión n. Entonces, a ver, jovencitos. Bien, este problema es un ejercicio de aplicación de las transformaciones trigonométricas. A ver, por aquí, por favor. A ver, analicemos esta expresión. A ver, aquí. Y analicemos también por aquí. Analizamos por aquí también. ¿Ok? Ahí está. A ver, cuéntame. ¿Qué sale coseno de 12 más coseno de 2? Suma de cosenos, transformaciones trigonométricas. Coseno más coseno es 2 veces el coseno de la semisuma. 12 más 2, 14, entre 2, 7. Por el coseno de la semirresta. 12 menos 2, 10. Entre 2, 5. Muy bien, excelente. Coseno de 8 más coseno de 6. Aplícale transformaciones trigonométricas. 2 coseno de la semisuma, que es 7 alfa, por el coseno de la semirresta. 8 menos 6, 2 entre 2, 1 alfa. Acá aplicamos también transformaciones trigonométricas, pero recuerda que cuando tenemos una diferencia de cosenos, es coseno menos coseno es menos 2 seno de la semisuma por el seno de la semirresta. Entonces acá sería menos 2 seno de la semisuma. 7 más 3, 10 entre 2,
5. Por el seno de la semirresta. 7 menos 3, 4. 4 entre 2, habla 2. Abajo también aplícale transformaciones trigonométricas para resta de cosenos, que es menos 2. Seno de la semisuma por el seno de la semirresta. Y cuando hacemos la semirresta va a salir negativo. Alfa menos 3 alfa entre 2, que sería menos alfa. De esa manera. Bueno, muchachos, acá tenemos una fracción y hay factores en común que podemos simplificar, ¿no? Como coseno no puede tomar el valor de 0, entonces normal podemos simplificar con toda confianza. Entonces, coseno de 7 alfa lo simplificamos. También el 2 se puede simplificar. Y el seno del doble con toda seguridad también lo podemos simplificar. No es que el seno no puede ser 0, entonces tranquilamente se va. Acá el 2 también se va y el negativo también se puede simplificar. O sea, esto era más que nada para hacer la simplificación sin ningún problema. Bien, entonces borramos esto. A ver, ¿cómo va a quedar? N es igual a... Aquí no hago nada. Aquí tranquilamente esto se va a simplificar. Déjalo así nomás. Ok, aquí no hagas nada. Más. A ver, ¿cómo está quedando entonces la otra fracción? A ver, ¿quiénes son los sobrevivientes? Lo que queda solamente. Bueno, va a quedar coseno de 5 alfa sobre coseno de alfa, más. ¿Está bien? ¿Qué más va a quedar? A ver, habla. Mira, queda seno de 5 alfa, ¿sí o no? Y queda seno de menos alfa, ¿no? Y cuando tenemos seno de menos alfa, el menos puede salir. Y va a quedar menos el seno de alfa, ¿no? Y más entre menos me da menos. Por lo tanto, acá le puedo colocar yo el menos, ¿no? N es igual a ¿quién? Ahora, queda 2 veces seno de 4 alfa sobre seno de 2 alfa, más. A ver, acá tenemos una resta de fracciones y podemos aplicar nosotros carita feliz, como le llaman algunos alumnos, ¿no? El por él menos el por él sobre el producto de denominadores abajo, ¿sí o no? A ver, ¿cómo sería? Seno por coseno de 5 alfa. Muy bien, seno por coseno de 5 alfa menos coseno de alfa seno de 5 alfa, ok, sobre el producto de seno de alfa por coseno de alfa, ¿no? Solamente hemos operado dos fracciones heterogéneas, ¿no? En la parte operativa. Bien jovencitos. Pero, mira, a ver, analicemos esta parte. Analicemos la parte del numerador, ¿ya? Lo voy a poner así. Mira, seno coseno menos coseno seno. Esto en realidad proviene de un seno de la diferencia, ¿no? Seno de la resta, ¿sí o no? Seno coseno menos coseno seno. Seno de la resta, seno de alfa menos 5 alfa. ¿Y eso cuánto es? Claro. Alfa menos 5 alfa es menos 4 alfa. O sea, la parte del denominador queda seno de menos 4 alfa. Y abajo queda seno coseno, ¿sí o no? Pero ¿qué te parece si yo le multiplico por 2 abajo y arriba también por 2? Y una pregunta. En el denominador, cuando yo multiplico por 2, ¿qué es lo que se ha formado? En el denominador, mira, aparece 2 seno coseno. ¿Sí o no? Entonces 2 seno coseno, ¿qué cosa es? Seno del doble.
¿Te das cuenta? Entonces mira, queda 2 seno de 4 alfa más 2 seno de menos 4 alfa entre seno de 2 alfa. Seno de un ángulo negativo, el menos sale. Entonces van a quedar dos expresiones idénticas con signo contrario. Simplificamos todo y la respuesta ya salta a la vista. Por lo tanto, n es igual a 0. N es igual a Serapio. Ahí está, la respuesta 0. Bien, estamos en la pregunta 28. En la pregunta 28 nos dan un triángulo que tiene lados proporcionales a 10, 6 y 14, ¿no? Entonces, acá debo colocarle la constante, ¿no? Los lados son proporcionales a 10K, 6K y 14K, ¿no? Ahora nos dice el problema también de que θ es el ángulo de menor medida en el triángulo, ¿no? Entonces, θ debe estar frente al menor lado. Como 6K es el menor lado, entonces θ tiene que estar frente a 6K. ¿No ves que a menor lado se pone menor ángulo? Muy bien, entonces ya ubicamos θ y piden 13 tangente de θ. Esta es la pregunta, ¿no? Bueno, estos problemas son clásicos. ¿Cómo relacionamos los lados con un ángulo del triángulo? Simplemente aplicando el teorema de cosenos. Apliquemos el teorema de cosenos con respecto a 6K, ¿no? Y el teorema de cosenos menciona, ¿no?, que un lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, ¿no? Escribimos, a ver. Un lado al cuadrado sería 6 al cuadrado. En realidad sería 6K al cuadrado, ¿no? No voy a colocar la constante K ya que se va a eliminar. Este lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados. 14 al cuadrado más 10 al cuadrado. Menos dos veces el producto de estos lados, que sería 14 por 10. Y todo eso multiplicado por el coseno de θ, ¿no? Estamos aplicando la famosa ley de cosenos, ¿no? Teorema de cosenos es lo correcto, no ley, teorema de cosenos. Bueno, acá podemos sumar, el 36 pasa a restar, va a quedarte de la siguiente manera. Va a quedar 260, 2 por 14 por 10, 280 coseno de θ. Y así te va a quedar luego de hacer la parte operativa. Entonces, despeje usted el coseno de θ. Simplificamos el 0, va a quedar 13 sobre 14. Estamos determinando el coseno de θ, ¿no? Ya de ahí, lo que sigue es sencillo, ¿no? Tienes el coseno, te piden la tangente, entonces es cuestión de construir el triángulo rectángulo. Entonces acá le ponemos θ, cateto adyacente 13, ¿ok? Hipotenusa 14. Este lado se puede conocer fácilmente aplicando el teorema de Pitágoras. Y te va a salir 3 raíz de 3. Entonces piden 13 veces tangente de θ, que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. 3 raíz de 3 sobre 13. Simplificamos 13 y queda simplemente respuesta 3 raíz de 3. Respuesta final. Pregunta número 22. Nos piden calcular el segmento MD, ¿verdad? MD. Sabiendo que BM mide 4, la figura BCD es un romboide. Un romboide se caracteriza porque los lados opuestos son paralelos, ¿no? Además, los lados opuestos son de igual longitud. También me dicen que, bueno, esta es una bisectriz, intersecta BC en P, y acá tenemos otra bisectriz, ¿no? Intersecta la prolongación de CD en Q, ¿no? Me dan que BM mide 4 y el segmento PQ mide 12. Sin embargo, ese segmento PQ que vale 12 es un distractor. Es decir, no vamos a usarlo en la solución del problema. Bien,
hallemos X entonces, jovencitos. Jóvenes, a ver. Acá tenemos una bisectriz, ¿verdad? Como estas dos son paralelas, por la propiedad de la Z, si acá es teta, acá también debe medir teta, ¿no? Y por dato, BC es el doble de AB, ¿no? Entonces si AB mide A, BC es el doble, ¿no? 2A. Bien, de esa manera. Entonces, jovencitos, podemos mencionar lo siguiente. Teta, teta por la paralela. Isósceles, ¿verdad? Ángulos iguales debe tener lados iguales. Si acá mide A, acá también va a ser A, ¿no? Pero todo vale 2A, acá debe ser A. ¿Qué más? Pero mira, estas son paralelas, ¿sí o no? Alfa, alfa. Por la propiedad de la Z, acá también ¿cuánto sería? Alfa, ¿sí o no? Ya que son paralelas. Encontramos aquí otro triángulo isósceles, lados iguales. Ángulos iguales debe tener lados iguales. Si acá mide A, ¿cuánto debe ser acá? Habla. Acá también debe ser A por el isósceles. Pero recuerda que todo vale 2A. Entonces acá también sería 2A, ¿no? Si ya tengo A, acá debe ser A, ¿no? Para completar 2A. Y con eso el problema ya salió. Ahora observemos el triángulo. A ver, ponte que esto valga beta. Acá también sería beta. ¿Ok? Beta, beta. El triángulo BMP y el triángulo AMD son triángulos semejantes porque tienen sus medidas angulares internas iguales. Como son semejantes, se cumple que los lados homólogos son proporcionales. A ver, entonces empecemos. A ver, estos dos triángulos, ¿a teta quién se opone? X. ¿A teta quién se opone? 4. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, a ver, estos ángulos son de igual medida también, ¿no? A este ángulo, ¿quién se opone? 2A, ¿sí o no? Entonces decimos 2A arriba. Pero este ángulo, ¿quién se opone? Solamente A. Abajo. Ahí está. Por la semejanza llegamos a eso y se simplifica el A. Entonces, X, ¿cuánto sería? 8. 8 unidades. Pregunta número 23. Nos piden calcular el segmento BE y nos hablan de un triángulo rectángulo en el cual trazamos la bisectriz y la altura, ¿no? Esto es bisectriz. Bueno, la bisectriz AD, la altura BH, ¿no? Se intersecta en el punto E. Nos dicen que AD mide A, ED mide B. El producto de cada dos longitudes, A por B es igual a 64. Y con eso calcular el valor de X, ¿no? Bien, a ver, mira. Acá es 90. Alfa 90. Este angulito, palito, es 90 menos alfa. 90 menos alfa, acá también sería 90 menos alfa, opuestos por el vértice. Alfa 90, este angulito también mide 90 menos alfa. Es evidente. El triángulo EBD tiene dos ángulos iguales. O sea, es un triángulo isósceles. Si tiene dos ángulos iguales, debe tener dos lados iguales. Si acá mide X, BD también mide X. Tenemos un triángulo isósceles. En ese triángulo isósceles haremos el siguiente trazo, ¿no? Vamos a trazar una alturita. Trazamos la altura desde B. Ok. Trazamos la altura. Entonces, recuerda que en un triángulo isósceles la altura cae en el punto medio. Si todo vale B, cada parte mide la mitad. Acá sería B medios. Ok, acá también sería B medios. Ahí está. Bien. Ahora debemos recordar lo siguiente, ¿no? Siempre que tengas un triángulo rectángulo, si trazamos la altura, ¿ok? X es la hipotenusa y X es el cateto
A es la hipotenusa. Si trazamos la altura, B es la proyección del cateto, ¿no? Hay una relación entre el cateto, la hipotenusa y su proyección. Y en un triángulo rectángulo se cumple que x al cuadrado, cateto al cuadrado es igual a hipotenusa por la proyección. De esa manera, aplicamos en este ejercicio, ¿no? Cateto al cuadrado, x al cuadrado, es igual a hipotenusa, que sería A, por la proyección, que sería B medios. X al cuadrado es igual a por B entre 2, pero recuerda que A por B vale 64. 64 entre 2 sería 32, de donde X es igual a 4 raíz de 2. Respuesta 4 raíz de 2. Pregunta número 25, nos hablan de dos polígonos convexos en los cuales menciona que la diferencia entre la suma de ángulos internos de cada polígono es 1080, ¿no? Bien, supongamos que este polígono tenga n lados. La suma de los ángulos internos para este polígono es 180 multiplicado por n menos 2. Supongamos que este otro polígono tenga l lados. La suma de ángulos internos para este polígono sería 180 multiplicado por L menos 2. Pero por dato, esta diferencia de suma de ángulos internos es igual a 1080. Por dato, ¿eh? Bien. Sacamos 180 aquí 1, 180 1, 180 6. Y me queda que n menos 2 menos L menos 2. Este menos afecta a cada término del paréntesis, quedaría menos L más 2 es igual a 6, ¿no? Menos L más 2. El menos 2 se cancela, ok, se cancela menos 2. Y finalmente llegamos a la conclusión de que n menos L es igual a 6. Y justo eso es lo que pide el problema, ¿no? La diferencia del número de lados para ambos polígonos, que sería 6 la respuesta.